En Nochebuena, tuve una fiebre de 41 grados. Mi suegra espetó: «Vete a casa de tu madre. No te quedes aquí trayendo mala suerte para todo el año». Mi marido hizo las maletas de inmediato y se fue conmigo. El día de Navidad, mi suegra, presa del pánico, me llamó 50 veces. Aquella Nochebuena, mientras toda la casa bullía de actividad con la limpieza, las compras y la preparación de la cena, yo estaba sentada, sin fuerzas, en el suelo de la cocina de mis suegros. Mi cuerpo ardía como el fuego, mis labios estaban pálidos y azulados, y mis manos temblaban tanto que ya no podía sostener un cuchillo para picar cebolla. Tenía 41 grados de fiebre, pero lo que más recuerdo no es el dolor, sino las palabras heladas y punzantes de mi suegra. Tenía que ser en Navidad. Qué buen momento para ponerse enferma. Justo en Nochebuena te vienes a desplomar. Mi nombre es Elena. En aquel entonces tenía 36 años y trabajaba como administrativa y contable en una empresa distribuidora de electrodomésticos. Llevaba 8 años casada con Javier, un técnico de refrigeración. Era un hombre tranquilo, de pocas palabras. No es que fuera indiferente, pero tenía una gran debilidad. Le tenía demasiado respeto a su madre. Después de casarnos, nos fuimos a vivir con mi suegra, doña Isabel, y mi cuñado Fran, en un piso de 3 plantas, en un barrio antiguo. Nuestra familia no era pobre, ni tampoco pasábamos apuros como para tener que contar cada céntimo para comer. Pero, por alguna razón, cada vez que se acercaba la Navidad, sentía que ya no era su nuera, sino una empleada sin sueldo en aquella casa. Desde una semana antes de Navidad, apenas tenía tiempo para sentarme tranquila. Por la mañana, iba al mercado. Por la tarde, al volver, me ponía a limpiar la casa. Desde limpiar el salón, pulir la cristalería, lavar las cortinas, limpiar cada panel de las ventanas, cambiar la ropa de cama, hasta lavar toda la vajilla antigua para usarla en Navidad. Por la noche, todavía tenía que hacer la lista de la compra, encargar el cordero, preparar cestas de Navidad, comprar flores, elegir los turrones y polvorones, y preparar los platos para la cena de Nochebuena y para recibir a los invitados durante los días siguientes. Mi suegra solo se paseaba con un trapo en la mano, pero en realidad solo era para dar órdenes. Siempre decía: «En Navidad, la casa tiene que estar como los chorros del oro». Lo decía como si fuera por la imagen de la familia, para que los de fuera vieran que éramos una familia respetable. Pero la que dejaba la casa como los chorros del oro era yo, y solo yo. Doña Isabel le daba muchísima importancia a las apariencias. Cuando llegaban los invitados, le encantaba presumir de su nuera apañada, o de su cocina impecable y de su mesa llena de manjares. Pero detrás de todos esos elogios, había noches en las que me encorvaba en la cocina, con las manos agrietadas por el lavavajillas y los hombros doloridos de levantar peso. Mi cuñado Fran ya había pasado los 30, pero no tenía un trabajo estable. Se pasaba el día tirado en el sofá, jugando con el móvil o a videojuegos, levantando la cabeza de vez en cuando solo para criticar: «Cuñada, qué lenta eres. Llevas todo el día solo para colocar los dulces». Una vez, Javier me vio levantando un barreño pesadísimo con las cortinas mojadas desde el patio. Corrió a ayudarme, pero mi suegra frunció el ceño de inmediato. «Los hombres no se meten en cosas de mujeres, deja que lo haga tu esposa». «¿Para qué te casaste con ella?», dijo aquella frase con una ligereza pasmosa, como si fuera lo más normal del mundo. Lo escuché con un nudo en el pecho, pero me callé. Me tranquilicé a mí misma. No pasa nada. Cerca de Navidad, todo el mundo está más irascible. Cedí durante unos días por el bien de la paz en casa. A veces, el mayor sufrimiento de una mujer casada no es trabajar demasiado, sino saber que la menosprecian y aún así tener que sonreír para que no la tachen de maleducada. La mañana de Nochebuena me levanté al amanecer. El cielo aún estaba oscuro. Yo ya estaba en la cocina preparando el pavo, las guarniciones, cortando verduras y haciendo el caldo para la cena. La noche anterior apenas había dormido 3 horas porque estuve envolviendo las cestas de Navidad para los parientes de mi marido. Mientras limpiaba el pavo, de repente se me nubló la vista. La garganta se me secó por completo, me zumbaban los oídos y la mano que sostenía el cuchillo temblaba sin control. Tuve que apoyarme en la encimera para no caerme.
Cogí un termómetro del cajón. La cifra que apareció me dejó helada. 45 grados. Mi cuerpo ardía, pero sentía un frío glacial en la espalda. Sabía que no estaba bien, pero al ver la montaña de trabajo que quedaba y oír la voz de mi suegra desde el salón, Elena, vuelve a limpiar el salón, que todavía no lo veo reluciente. Solo me atreví a tragarme 2 pastillas para la fiebre y seguir trabajando. En mi mente solo había un pensamiento. Aguanta un poco más. En cuanto termines de cocinar, descansas. Pero el cuerpo humano no es una máquina. Hacia el mediodía, ya no podía mantenerme en pie. Me oprimía el pecho y la respiración se me hacía pesada, como si tuviera una roca encima. Tenía los labios secos y agrietados, la cabeza me dolía como si me la golpearan con un martillo y las piernas me flaqueaban. Intenté coger un vaso de agua, pero se me cayó al suelo. El sonido del cristal rompiéndose resonó en la cocina. Me senté en el suelo, apoyada en un armario. Un sudor frío me empapaba la ropa. Justo en ese momento, Javier llegó de hacer unas compras. Al entrar en la cocina y verme sentada en el suelo con el rostro pálido, entró en pánico, soltó las bolsas y corrió hacia mí. «Elena, ¿qué te pasa? Estás ardiendo». Puso su mano en mi frente y su rostro se llenó de preocupación. Intenté hablar, pero no me salía la voz. Solo pude señalar el termómetro que estaba sobre la mesa. Lo cogió y su voz se quebró. 41 grados. Tenemos que ir al hospital ahora mismo. Javier estaba a punto de cogerme en brazos cuando mi suegra entró desde el salón. Vio los cristales rotos en el suelo, las bolsas de la compra que Javier había tirado, y luego me miró con una expresión que denotaba más fastidio que preocupación. Frunció el ceño y su voz fue cortante. Tenía que ser en Nochebuena. Vaya momento para caer enferma. Justo en la víspera de Navidad te vienes a desplomar. La casa llena de cosas por hacer, y ahora encima tenemos que ir al hospital. Levanté la cabeza y la miré. Tenía un nudo en la garganta. La fiebre me nublaba la vista, pero cada palabra que pronunciaba se oía con una claridad hiriente. En ese momento, aún no sabía que, pocos minutos después, esa frase cruel haría que Javier hiciera algo que en 8 años de matrimonio nunca se había atrevido a hacer frente a su madre. Javier no respondió a su madre de inmediato. Se inclinó, pasó un brazo por mis hombros y me sostuvo la espalda con la otra mano, intentando ayudarme a levantar. Mi cuerpo estaba sin fuerzas. Apenas me incorporé del suelo, me mareé tanto que tuve que agarrarme con fuerza a su camisa. Oí a mi suegra chasquear la lengua a mi espalda. Qué exagerada, como si alguien te estuviera viendo. Si tienes fiebre, te tomas una pastilla y descansas un rato. Es normal estar cansada en Navidad. ¿Quién no lo está? Javier se giró. Su voz era baja pero firme. Mamá, mírale la cara a Elena. Su cuerpo arde como el fuego y tiene los labios pálidos. ¿Y dices que es una exagerada? Doña Isabel se quedó perpleja por un momento. Quizás porque en todos esos años Javier nunca le había hablado en ese tono. Pero enseguida frunció el ceño y se ajustó el pañuelo de seda que llevaba al cuello. Su voz se volvió más afilada. ¿Y acaso me equivoco? Toda la casa está ocupada preparando la Navidad. Los invitados están a punto de llegar. Si ella se queda en cama, ¿quién se encarga de todo? ¿De verdad vas a dejar todo el trabajo de la casa para llevarla al hospital? Quise decirle a Javier. Déjalo ya, no discutas más. Llévame a la habitación, con descansar un rato me vale. Pero tenía la garganta seca. Lo único que salió de mi boca fue un jadeo entrecortado. Javier no dudó más. Cogió una chaqueta, me la echó por encima y le dijo a su madre: «Las tareas de casa pueden esperar. Mi mujer tiene 41 de fiebre, tengo que llevarla al médico». Dicho esto, me ayudó a salir por la puerta. El centro de salud cercano a casa estaba abarrotado. En los últimos días antes de la fiesta, todo el mundo parecía tener prisa. Había gente tosiendo, otros con fiebre, los niños lloraban, los adultos suspiraban. Me apoyé en el hombro de Javier, con los ojos cerrados, entrando y saliendo de la conciencia. Cuando la enfermera me tomó la temperatura, miró el termómetro e inmediatamente llamó al médico. El médico me auscultó los pulmones y la garganta, preguntó desde cuándo tenía fiebre y si había trabajado demasiado. Javier estaba a mi lado. Su rostro palidecía al oírme confesar que llevaba con fiebre desde por la mañana,
pero que había seguido forzándome a trabajar en la cocina hasta el mediodía. El médico dijo con tono serio: «Una fiebre tan alta no puede tomarse a la ligera. Hay síntomas de neumonía y su cuerpo está extremadamente agotado. En casa debe estar bajo estricta vigilancia, tomar la medicación a su hora y descansar por completo. Si la fiebre no baja, tiene dificultad para respirar o pierde la conciencia, deben llevarla a urgencias de inmediato». Se giró hacia Javier y añadió: «Dejar que alguien con 41 de fiebre llegue a este estado antes de traerlo es muy peligroso. Un poco más y podría haber convulsionado, las complicaciones son muy serias». Javier bajó la cabeza. Su mano apretaba la mía con fuerza. Podía sentir su palma húmeda de sudor. De vuelta a casa, Javier no habló mucho. De vez en cuando se giraba y me preguntaba: «¿Todavía te cuesta respirar? ¿No tienes frío? Aguanta un poco. Ya casi llegamos. En casa te daré la medicina y a descansar». Su voz sonaba llena de cariño y arrepentimiento. Al oírlo, sentí un escozor en la nariz. No sé si por la fiebre o porque en tantos años era la primera vez que sentía una preocupación tan real por parte de mi marido. Sin embargo, esa calidez se desvaneció en cuanto llegamos a casa, como si nos hubieran arrojado un cubo de agua fría. Doña Isabel estaba de pie en medio del salón, con los brazos cruzados y el rostro agrio. Sobre la mesa, la cena de Navidad estaba a medio hacer. A su lado, Fran estaba sentado cómodamente, viendo videos en su móvil mientras comía cacahuetes. Al vernos entrar, solo nos dedicó una mirada fugaz y soltó: «Ah, ya habéis vuelto». Pensé que la cuñada se quedaba ingresada para no tener que cocinar. Me quedé helada. Todo mi cuerpo temblaba. Javier miró a su hermano con dureza. «Fran, cállate». Fran se encogió de hombros con una sonrisa cínica. «Solo digo la verdad. La casa está llena de trabajo, a mamá le duele la espalda y yo no sé cocinar. La enfermedad de Elena ha llegado en el momento justo, ¿no?». Mi suegra no regañó a Fran. Al contrario, se unió a él. ¿Acaso ha dicho alguna mentira? Si la mujer de la casa se pone enferma a la mínima, ¿de qué sirve? Javier me ayudó a caminar hacia nuestra habitación, pero doña Isabel se interpuso en la puerta. Me miró de arriba abajo con una frialdad que parecía examinar un objeto dañado. «Te lo voy a decir bien, esta casa no necesita una nuera quejica que solo da problemas. Está mal visto ponerse enfermo en Navidad, trae mala suerte. Con esa fiebre que tienes, mejor vete a casa de tu madre. No te quedes aquí trayendo mala suerte para todo el año». Esa frase se me clavó directamente en el pecho. Llevaba días preparando la Navidad para esta familia. Había aguantado indirectas, la pereza de mi cuñado e incluso la actitud irracional de mi suegra, todo por una celebración en paz. Sin embargo, cuando estaba tan enferma que casi me desmayaba, a sus ojos no era un ser humano que necesitaba cuidados, sino una fuente de mala suerte que debía ser eliminada. Intenté decir: «Suegra, no estoy fingiendo. El médico dijo que necesito descansar», pero ella me interrumpió de inmediato. «Médicos, ¿cuál de ellos no dice eso? No uses esa excusa para ser una vaga. Si quieres descansar, vete a casa de tu madre. Mi casa no acoge a gente que trae mala suerte en Navidad». La tensión en el salón era palpable. Pensé que Javier volvería a callarse, como siempre, que me llevaría a la habitación y me pediría que tuviera paciencia con su madre. Pero esta vez soltó mi mano con delicadeza, me sentó en una silla y se plantó frente a su madre. Pronunció cada palabra con claridad. «Bien. Si dices que Elena tiene que irse a casa de sus padres, entonces yo me iré con ella». Doña Isabel se quedó boquiabierta. «¿Qué has dicho?». Javier miró a su madre. Su voz no era alta, pero sonaba increíblemente fría. «Si esta casa considera a mi esposa como portadora de mala suerte, entonces yo tampoco tengo ninguna razón para celebrar la Navidad aquí». Lo miré en medio de mi fiebre, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Mientras tanto, doña Isabel se quedó paralizada en medio del salón, como si nunca hubiera imaginado que su hijo, siempre tan obediente, algún día se atrevería a defender a su esposa ante ella. En cuanto Javier terminó de hablar, todo el salón quedó en un silencio sepulcral. El sonido del televisor, que emitía villancicos, seguía de fondo. La voz alegre del presentador contrastaba con el ambiente gélido de la casa, como si una ráfaga de viento venenoso acabara de pasar. Yo estaba sentada, apoyada en la silla,
todavía temblando, mirando a mi marido sin poder creer que ese fuera el Javier de siempre. El hombre que durante 8 años siempre había optado por el silencio cada vez que su madre alzaba la voz, hoy se erguía ante ella y decía que se iría conmigo. Doña Isabel tardó unos segundos en reaccionar, y luego, como si le hubieran prendido fuego, se acercó y señaló el rostro de su hijo. ¿Te has vuelto loco, Javier? ¿Por una mujer te atreves a abandonar a tu madre en Nochebuena? Te críe para que ahora endioses a tu mujer y dejes que te manipule para ponerte en mi contra. Su voz era estridente, llena de ira e incredulidad. La forma en que se refirió a mí como una mujer me dolió, pero estaba demasiado agotada para reaccionar. Javier no discutió. Solo miró a su madre durante un largo rato. Su mirada estaba llena de dolor y frialdad. Luego se giró hacia mí y se inclinó para ayudarme a levantar. Ve a la habitación primero. Preparo nuestras cosas y nos vamos. Débilmente, le sujeté la mano. Mi voz era ronca. Cariño, no dejes que por mi culpa se arme un problema tan grande en Navidad. Descansaré un rato y mañana lo pensamos mejor. Lo dije no porque no me doliera, sino porque años de ser nuera me habían acostumbrado a tener miedo. Miedo de que me acusaran de separar a una madre de su hijo. Miedo de ser el cotilleo de los vecinos. Miedo de que la familia ya estuviera en plena guerra antes del día de Navidad. Javier me miró con los ojos enrojecidos. Apartó unos mechones de pelo húmedos de sudor de mi frente. Su voz se suavizó. He estado callado demasiado tiempo. Si hoy permito que te humillen así, no merezco ser tu marido. Esa frase fue como una piedra arrojada al lago helado de mi corazón. No podía llorar porque estaba demasiado cansada, pero me escocían los ojos. Resulta que no era que no se diera cuenta. Resulta que veía toda la amargura que yo había tragado durante años. Simplemente, había tardado demasiado en atreverse a actuar. Me acompañó a la habitación, me sentó en la cama y empezó a abrir el armario. El sonido de las puertas correderas, de las perchas chocando entre sí y de los cajones abriéndose, se oía claramente en medio de los insultos que llegaban desde fuera. Javier cogió varias mudas de ropa mía, una chaqueta gruesa, una bufanda, los medicamentos que el médico acababa de recetar, mi historial médico y mi DNI. También cogió el cargador del móvil, una caja de analgésicos de repuesto y un frasco de aceite de menta que solía guardar en el cajón. Todos sus movimientos eran rápidos, pero no apresurados. Cuanto más lo observaba, más entendía que no era una explosión de ira momentánea. Realmente lo había decidido. En el salón, doña Isabel seguía gritando: «Si das un paso fuera de esta casa, no me culpes si dejo de considerarte mi hijo. Irse con tu mujer en Navidad. ¿Dónde voy a meter la cara?». Fran se sumó, con su voz perezosa pero llena de provocación. «Piénsatelo bien, Javier. Si te vas, no esperes volver pidiendo comida. En esta casa no nos falta gente». Javier lo oyó todo, pero no respondió de inmediato. Espo cerró la cremallera de la maleta, me ayudó a levantarme y solo entonces salió. Doña Isabel lo bloqueó en la puerta principal, extendiendo los brazos como si quisiera impedirle el paso. Su rostro estaba rojo de ira. Esto no es un mercado, para entrar y salir cuando a uno le da la gana. ¿Dónde están las llaves del coche? Las llaves de casa. ¿A dónde piensas llevarte las cosas de esta casa? Javier dejó la maleta en el suelo, sacó el llavero de casa de su bolsillo y lo dejó sobre la mesa. El sonido del metal chocando contra el cristal sonó seco. Dijo: «Solo me llevo mis cosas personales y a mi mujer para que la cuiden. Las llaves de casa las dejo aquí». Doña Isabel apretó los dientes. «No me lo puedo creer. Te tiene embrujado. Solo le he dicho un par de frases y ya se siente una mártir». En ese momento, Javier miró a su madre. Su voz era baja, pero cada palabra era muy clara. «Mamá, no llames tradición familiar a la crueldad. Tiene 41 de fiebre. El médico dijo que es peligroso, pero tú solo piensas en la cena de Navidad y en el qué dirán. Me iré con las manos vacías si hace falta, pero no puedo permitir que traten a mi mujer como si trajera mala suerte en esta casa». Fran se rió con cinismo, tirando las cáscaras de cacahuete al cenicero. «Hablas muy bien, hermanito. Tu mujer es tan valiosa como el oro, mientras que tu madre y yo no somos nada. Cuando no tengas dinero ni un techo,
No vuelvas aquí a quejarte. Javier se giró para mirar a su hermano. La mirada en sus ojos en ese momento hizo que Fran se callara. Javier dijo en voz baja: no le pediré comida a nadie. Solo temo que algún día seas tú el que tenga que suplicar que te perdonen las deudas. En cuanto pronunció esa frase, la cara de Fran cambió drásticamente. Bajó la cabeza, cogió el móvil y fingió no haber oído nada. Pero vi claramente que sus manos temblaban ligeramente. Cuando Javier me ayudó a subir al coche, el viento de la tarde de Nochebuena se sentía frío en mi rostro. En la pequeña calle, algunas casas ya tenían las luces parpadeantes encendidas. El aroma a cordero asado se percibía débilmente. La gente se preparaba para celebrar la Navidad, mientras nosotros dejábamos la casa de mis suegros con una maleta y mi cuerpo ardiendo de fiebre. Doña Isabel seguía de pie en la puerta, gritando: largaos de aquí y que no os vuelva a ver. No esperéis venir el día de Navidad o el siguiente pidiendo perdón. Me recosté en el asiento del copiloto, mareada, con los ojos entrecerrados. Javier me abrochó el cinturón de seguridad, me ajustó la chaqueta al cuello y arrancó el motor. En cuanto el coche se puso en marcha, llamó a mi madre. Su voz era ronca. Mamá, llevo a Elena a casa. Tiene una fiebre muy alta. El médico dice que hay que vigilarla de cerca. Por favor, prepárale algunas cosas, ¿vale? Si no le baja la fiebre, la llevaré directamente al hospital. Al otro lado del teléfono, oí vagamente la voz de pánico de mi madre, pero no tenía fuerzas para escucharla con claridad. A través del espejo retrovisor, vi la silueta de doña Isabel todavía de pie frente a la puerta. Su figura se hacía cada vez más pequeña en la niebla del atardecer. En ese momento, quizás ella y Fran pensaban que solo estábamos enfadados y que volveríamos en unos días. Nadie sabía que esa tarde de Nochebuena, cuando me echó con las palabras más hirientes, también había empujado a Javier fuera de su círculo de control. Y nadie imaginaba que, en solo unos días, la casa que ella defendía con tanto orgullo explotaría por un secreto que llevaba mucho tiempo pudriéndose. En cuanto el coche se detuvo frente a la puerta de la casa de mi madre, ya no podía distinguir entre el sonido del motor y el de los latidos de mi corazón. Sentía los ojos pesados. La garganta me ardía como si estuviera en llamas y cada respiración me dolía en el pecho. Cuando Javier abrió la puerta del coche, me desplomé sobre él. Entró en pánico y gritó: «Elena, despierta, ya estamos en casa de tu madre». Pero yo solo oía su voz cada vez más lejana, como si viniera del fondo de aguas profundas. Mi madre, Teresa, salió corriendo de casa en cuanto oyó el coche. Todavía llevaba el delantal puesto y las manos manchadas de masa, porque estaba preparando los últimos polvorones. En cuanto me vio en brazos de Javier, su rostro palideció. Dios mío, ¿qué le ha pasado a mi niña? Inmediatamente me tocó la frente y retiró la mano de un salto, como si acabara de tocar brasas. Está ardiendo, mi cuerpo estaba caliente, pero mis manos y pies estaban fríos, y mis labios secos y pálidos. Javier no ocultó nada. Mientras me ayudaba a entrar, dijo rápidamente con voz ronca: «Mamá, Elena tiene 41 de fiebre. Ya la he llevado al médico. Dice que hay síntomas de neumonía y que hay que vigilarla. En casa de mi madre. Mi madre la ha echado porque dice que trae mala suerte en Navidad». Al decir la última frase, la voz de Javier se quebró. Mi madre se quedó en silencio, sus ojos se enrojecieron al instante. Conozco a mi madre. Normalmente es paciente y rara vez levanta la voz, pero cuando se trata de sus hijos, no se queda de brazos cruzados. Con voz temblorosa, preguntó: «¿Mi hija enferma de esta manera y se atreven a decirle eso?». Javier bajó la cabeza, sin atreverse a mirar a su suegra. «Es culpa mía, mamá. He permitido que esto pasara durante demasiado tiempo». Mi madre apretó el delantal en sus manos. Sus ojos miraban a Javier con una mezcla de ira y decepción. Pero no lo culpó más. Se apresuró a entrar en la casa, cogió una chaqueta, mi cartera y mi DNI, y luego dijo brevemente: «¿De quién es la culpa? Ya lo hablaremos luego. Llévala al hospital primero. La vida de mi hija es más importante que cualquier discusión». Esa frase, aunque estaba medio inconsciente, me hizo sentir un escozor en la nariz. Todo el día en casa de mis suegros me habían tratado como una fuente de mala suerte que había que eliminar.
Pero en cuanto llegué a casa de mi madre, lo primero en lo que pensó no fue en el orgullo ni en quién tenía la culpa, sino en la vida de su hija. Quizás, en este mundo, donde está una madre, allí está el verdadero hogar. En el hospital me examinaron de nuevo de inmediato. Las luces blancas del pasillo pasaban ante mis ojos. El olor a antiséptico me invadía. El sonido de las ruedas de la camilla era frío y rítmico. El médico me tomó la temperatura, me revisó los pulmones y comprobó mis constantes vitales, y luego ordenó mi ingreso. Les dijo a Javier y a mi madre: una fiebre de 41 grados no se puede tomar a la ligera. La paciente muestra síntomas de infección respiratoria y agotamiento agudo. Si sigue trabajando o se queda en casa, el riesgo de convulsiones e insuficiencia respiratoria es muy alto. Javier se quedó de pie en silencio junto a la cama del hospital. Sus hombros estaban caídos. Después de que la enfermera terminara de ponerme el gotero y mi madre se fuera a comprar un puré, se sentó a mi lado. Me cogió la mano con mucha suavidad, como si temiera hacerme daño. Miró la aguja del gotero en el dorso de mi mano. Sus ojos estaban enrojecidos. Elena, perdóname. Pensé que cediendo ante mi madre, la casa estaría en paz. Pensé que si no le rebatía, todo iría bien. Resulta que la que más ha sufrido has sido tú. Estaba demasiado cansada para hablar, solo pude mirarlo. Javier bajó la cabeza durante un largo rato antes de continuar en voz baja. Hay muchas cosas que te he ocultado, no porque quisiera mentirte, sino porque soy un cobarde. Tenía miedo de que si lo sabías, te decepcionarías y nuestra casa se complicaría aún más. Al oír eso, se me encogió el corazón. Tuve el presentimiento de que lo que iba a decir no era simplemente un problema de una suegra autoritaria o un cuñado vago. Me contó que en los últimos años doña Isabel le había pedido dinero prestado a menudo. Al principio, las excusas eran reparar el tejado, los gastos de alguna celebración familiar o dinero para los parientes. Javier, compadecido de su madre, se lo daba, a veces unos pocos miles de euros, a veces decenas de miles. Pero luego descubrió que la mayor parte de ese dinero no se usaba para las necesidades de la casa, sino que se lo daba a Fran, mi cuñado, a quien yo creía simplemente perezoso y despreocupado. Resultó estar endeudado hasta el cuello desde hacía mucho tiempo. Intenté preguntar con voz ronca: ¿cuánto dinero? Javier cerró los ojos. Cuando me enteré, eran más de 100.000 euros. Mi madre me pidió que me callara, diciendo que no creara un escándalo antes de Navidad, que ella se encargaría. Pero unos meses después, la deuda se disparó. Una vez vinieron unos desconocidos a casa buscando a Fran. Hablaron de forma muy agresiva en la puerta. Mi madre temía que los vecinos se enteraran, así que me llevó a su habitación y me obligó a transferirles dinero en ese mismo momento. Me quedé tumbada en silencio. Cada palabra de Javier parecía desvelar otra capa de la casa en la que había vivido durante 8 años. Resulta que detrás de la imagen de familia respetable que se mantenía con tanto orgullo, había un agujero de deudas que crecía silenciosamente cada día. Javier continuó su relato, diciendo que doña Isabel una vez cogió dinero de nuestros ahorros comunes con el pretexto de que necesitaba renovar el salón antes de Navidad. Me extrañó que el dinero desapareciera tan rápido, pero cuando pregunté, Javier solo dijo que su madre tenía una necesidad urgente. Ahora lo entendía todo. Ese dinero también se usó para cubrir las deudas de Fran. Perdóname por habértelo ocultado, dijo con voz entrecortada. Pensé que podría soportarlo yo solo, pero cuanto más lo ocultaba, más grave se volvía el problema. Cerca de esta Navidad, Fran pidió prestada una cantidad aún mayor. Mi madre me obligó a celebrar la Navidad en casa a toda costa, no solo porque quisiera reunir a la familia, tenía miedo de que vinieran los cobradores, de que los parientes se enteraran y de que yo no estuviera allí para protegerla. Giré la cara hacia la ventana. Fuera, las calles ya estaban iluminadas. La Nochebuena debería ser un momento para reunirse alrededor de la cena o de los villancicos. Mientras tanto, yo estaba aquí, postrada con un gotero en la mano, enferma de fiebre y dolida al darme cuenta de que, sin saberlo, había quedado atrapada en una familia llena de secretos. La frase de mi suegra, «No te quedes aquí trayendo mala suerte», volvió a resonar en mi mente. En realidad, no temía que yo trajera mala suerte. Quizás solo temía que yo, tumbada allí,
débil pero consciente, viera todo lo que ella intentaba ocultar. Justo en ese momento, el móvil de Javier, que estaba sobre la mesa, vibró sin parar. La pantalla se encendió y se apagó repetidamente. El nombre de su madre apareció decenas de veces. Javier miró la pantalla, su mandíbula se tensó. Pensé que contestaría, pero simplemente rechazó la llamada en silencio, le dio la vuelta al móvil y me arropó. «Duerme», dijo en voz baja. «A partir de ahora, de los asuntos de allí me encargo yo. Esta noche, nadie te molestará más». Cerré los ojos, escuchando el goteo regular del suero a mi lado, pero en mi corazón sabía que el silencio de ese teléfono no era el final, sino una breve pausa antes de que llegara la verdadera tormenta. La mañana del día de Navidad, me desperté con los últimos ecos de los fuegos artificiales de la Nochebuena. El primer rayo de sol del día festivo se colaba por la fina cortina y caía sobre el dorso de mi mano, todavía vendado por el gotero. Mi cuerpo ya no ardía como el día anterior, ya no me dolía la cabeza, pero todo mi cuerpo se sentía aún débil. Lo primero que vi fue a Javier, dormido al borde de la cama, todavía con la misma chaqueta. Parecía que había estado despierto toda la noche. En cuanto me moví un poco, se despertó de inmediato. Tenía los ojos rojos, pero su voz era suave. «¿Ya estás despierta? ¿Todavía te cuesta respirar? He comprado puré. Deja que te ayude a sentarte para comer y tomar la medicina». Abrió el recipiente de puré caliente. El aroma a cebolla y pollo picado se extendió por la habitación llena de olor a medicamentos. Quise comer sola, pero mis manos aún estaban débiles y temblorosas. Javier no dijo nada, solo sopló cada cucharada de puré con paciencia antes de dármela. En 8 años de matrimonio, había dado de comer a mi suegra cuando le dolía una muela. Había hecho puré para Fran después de una borrachera y había cuidado a Javier cuando tenía fiebre al volver del trabajo, pero sentía que nunca nadie se había sentado a mi lado y soplado el puré con tanta paciencia. En cuanto la cucharada caliente entró en mi garganta, me escocieron los ojos, no de tristeza, sino porque solo en ese momento, postrada en un hospital en la mañana de Navidad, entendí lo que se sentía cuando tu salud era más importante que una cena de lujo, el orgullo y el qué dirán. Mi madre entró poco después con una bolsa de naranjas y un termo de agua caliente. Vio a Javier dándome de comer. Su mirada se suavizó un poco, pero todavía se sentía pesada. Se sentó, no regañó a Javier, ni mencionó las palabras crueles de su familia. Solo dijo en voz baja: «Más vale tarde que nunca, Javier. Pero a partir de ahora, si quieres ser un marido, tienes que proteger a tu mujer. No esperes a que esté postrada así para sentirte culpable». Javier dejó la cuchara y bajó la cabeza durante un largo rato. «Lo siento, mamá. A partir de ahora, asumiré la responsabilidad de mis decisiones. No dejaré que Elena viva así nunca más». Miré a mi madre y luego a mi marido. La pequeña habitación del hospital nos albergaba solo a nosotros 3. No había ropa nueva, ni una cena completa, ni felicitaciones ruidosas. Curiosamente, esta fue la mañana de Navidad más cálida que había sentido en años. Mi madre pelaba una naranja, Javier servía agua y yo, sentada y apoyada, los veía a ambos cuidarme. Esta Navidad no fue perfecta como la gente dice, pero había un amor sincero, no un amor que tuviera que pagarse con sufrimiento. Mientras en casa de mis padres el ambiente era tranquilo, en la de mis suegros todo empezaba a desmoronarse. Me enteré más tarde por Javier y algunos parientes cercanos. La mañana del día de Navidad, doña Isabel se levantó más tarde de lo habitual porque había pasado la noche enfadada y sin poder dormir. Al bajar a la cocina, lo vio todo patas arriba, las verduras sin limpiar, la olla de caldo a medio hacer, el pavo sin terminar y los turrones todavía en sus cajas. El trabajo que cada año yo terminaba silenciosamente desde el amanecer, ahora se mostraba como un montón de caos ante sus ojos. Los parientes comenzaron a llegar para felicitar las fiestas. Doña Isabel, acostumbrada a presumir de su casa ordenada y su mesa abundante, ese día solo pudo ofrecer un plato de fruta. El salón todavía tenía polvo y la cocina olía a aceite mezclado con comida fría. Alguien preguntó: «¿Y Elena, dónde está? Normalmente es la más apañada,
Doña Isabel sonrió forzadamente mientras se arreglaba el vestido. Está enferma, así que le dije que se fuera a casa de sus padres a descansar. Pobrecita, a las nueras también hay que cuidarlas. La frase sonaba bien, pero los que conocían su carácter sabían que solo estaba guardando las apariencias. Lamentablemente, Fran no supo mantener la boca cerrada. Al mediodía, después de beber varios vasos de refresco, se recostó en la silla y se rió. Delante de varios parientes, soltó: ¿Enferma? ¿Qué va? A Elena la echó mi madre. Dijo que traía mala suerte en Navidad. De repente, el ambiente en la mesa se volvió incómodo. Una tía de la familia dejó su cuchara y miró a doña Isabel con extrañeza. Algunos tosieron disimuladamente, otros se miraron entre sí. Nadie habló directamente, pero el cotilleo ya había comenzado a extenderse como el aceite sobre el agua. El rostro de doña Isabel se enrojeció. Le gritó a Fran que se callara, pero las palabras ya habían salido y no podían retirarse. El orgullo que había protegido durante años fue destrozado por su propio hijo predilecto, justo el día de Navidad. Hacia la tarde, cuando los invitados aún no se habían ido del todo, aparecieron de repente dos hombres desconocidos en la puerta. Vestían de manera normal, no hacían ruido, pero sus rostros eran fríos. Entraron como si ya conocieran la casa. Uno de ellos miró a su alrededor y preguntó: ¿Está Fran en casa? Doña Isabel se puso alerta de inmediato e intentó sonreír. Buscan a Fran. ¿Qué necesitan? Hoy es Navidad. Está visitando a unos amigos. El hombre más alto sacó un papel doblado de su bolsillo y lo dejó sobre la mesa. Su voz era plana. Prometió pagar a finales de mes, pero ha desaparecido. Así no se hacen las cosas. No hemos venido a celebrar la Navidad. Hemos venido a cobrar una deuda. El ambiente en el concurrido salón se heló de repente. Doña Isabel se apresuró a coger el papel para esconderlo, pero el otro hombre dijo con una voz lo suficientemente alta para que los parientes lo oyeran: El contrato de préstamo con la firma de Fran está aquí, y esta cláusula, por favor, léala bien. Con manos temblorosas, doña Isabel abrió el papel. Sus ojos se clavaron en la nota al final. Su rostro, que antes estaba rojo de vergüenza e ira, ahora estaba pálido como la cera. Allí estaba escrito claramente: si se excede el plazo, la garantía que se ejecutará es la casa en la que reside actualmente. Se quedó paralizada. Fran siempre le había dicho que solo había pedido un poco de dinero para un negocio, nunca que había puesto la casa como aval. Los parientes sentados a su alrededor no se atrevían ni a respirar. El desconocido golpeó la mesa con los dedos. Su voz seguía siendo fría. Por favor, llámelo para que vuelva. No nos obligue a regresar mañana. La noche del día de Navidad, el móvil de Javier empezó a vibrar sin cesar. Una llamada, dos, y luego decenas de llamadas de su madre. Pero él me miró a mí, que dormía después de tomar la medicación, y finalmente no contestó. Solo llevó el teléfono al pasillo, lo silenció y se quedó pensativo durante mucho tiempo. Quizás sospechaba que había problemas en casa, pero esta vez no volvió corriendo a solucionarlos como de costumbre. La mañana del segundo día de fiesta, en cuanto abrí los ojos, mi móvil y el de Javier se iluminaron casi simultáneamente. El nombre de doña Isabel aparecía una y otra vez. 10 llamadas, 20, y luego casi 50 llamadas perdidas en una sola mañana. Miré la pantalla del teléfono. Una extraña sensación se apoderó de mi corazón. Ya no era miedo como antes, sino el presentimiento de que la verdadera tormenta había comenzado a azotar la casa que acababa de dejar. Miré la pantalla del teléfono, que no paraba de encenderse y apagarse. Mis sentimientos eran difíciles de describir. Fuera, en el pasillo del hospital, la gente pasaba tranquilamente, felicitándose las fiestas. Pero dentro de mi pequeña habitación, el timbre incesante del teléfono creaba una atmósfera asfixiante. Casi 50 llamadas perdidas de doña Isabel, una persona que toda su vida había puesto el orgullo por encima de todo. Si no estaba desesperada, era imposible que se rebajara a llamarme tantas veces. Javier estaba de pie junto a la ventana, sosteniendo su móvil que también mostraba decenas de llamadas perdidas de su madre. Lo miró un momento y luego apagó la pantalla. Su voz era baja. Seguro que es otro problema con Fran. Me apoyé en la almohada. Mi cuerpo seguía débil, pero mi mente estaba más clara.
dije en voz baja. Si solo fuera por un cobrador, habría llamado desde anoche. Llamar sin parar desde por la mañana así. Me temo que el problema es más grande. Javier no tuvo tiempo de responder cuando su teléfono volvió a sonar. Esta vez no era mi suegra, sino la tía Carmen, una pariente de la familia a la que veía de vez en cuando en reuniones familiares. Javier miró el nombre de la persona que llamaba, frunció ligeramente el ceño y contestó. En cuanto se puso el teléfono en la oreja, su expresión cambió por completo. Al otro lado, la voz de la tía Carmen sonaba alarmada. Javier, ¿dónde estás? Hay un problema muy gordo en tu casa. La policía ha venido a primera hora de la mañana. Se han llevado a Fran a la comisaría. Al oír la palabra policía, sentí un escalofrío en la espalda. Javier se levantó de un salto y preguntó rápidamente. Tía, por favor, explícame. ¿Qué ha pasado con Fran? ¿Por qué ha venido la policía a casa? La tía Carmen habló rápidamente. El bullicio de fondo se oía a través del teléfono, mezclado con llantos y susurros. Anoche vinieron varias personas a cobrar una deuda. Al principio solo discutieron en la puerta, pero luego entraron al salón. Tu madre tenía miedo de que los vecinos oyeran, así que cerró la puerta. Pero la cosa se fue calentando. Javier apretaba el móvil con fuerza. Vi cómo se le ponían blancos los nudillos. La tía Carmen continuó, explicando que entre los cobradores había un hombre que había sido estafado al comprar un coche de segunda mano hacía unos meses. El hombre reconoció a Fran de inmediato. Resulta que Fran había recibido pagos por adelantado de mucha gente por la compra de coches, prometiendo vehículos baratos y con todos los papeles en regla. Pero después de recibir el dinero, no paraba de aplazar la entrega con diversas excusas, como que el coche estaba retenido en un almacén o que los papeles no estaban listos, y luego desaparecía lentamente. La gente pensaba que simplemente había huido de las deudas. La voz de la tía Carmen se quebró. Nadie imaginaba que anoche se darían cuenta de que Fran era miembro de una red de estafas de compraventa de coches de segunda mano. Inmediatamente llamaron a sus otros compañeros. Algunos lo denunciaron a la policía esa misma noche. Esta mañana, la policía ha venido con una citación para él. La casa es un caos. Estaba tumbada en la cama del hospital, con el corazón desbocado. La historia de Javier sobre las deudas de Fran la noche anterior era solo la punta del iceberg. Detrás había un problema mucho más grande. Miré a mi marido. Su rostro estaba pálido. Aunque ya estaba decepcionado con su hermano, probablemente nunca imaginó que Fran pudiera estar involucrado en un caso de estafa. Javier preguntó en voz baja, como si aún esperara que hubiera un error. ¿Es posible que se hayan equivocado de persona, tía? Al otro lado del teléfono hubo un silencio momentáneo, y luego la tía Carmen respondió, ojalá. Pero la policía trajo una citación oficial, con denuncias de las víctimas. Mencionaron nombres, números de teléfono e incluso el número de cuenta que recibió el dinero. Fran ni siquiera podía mantenerse en pie. Su cara estaba pálida. Tu madre lloraba histéricamente, gritando que a su hijo le habían tendido una trampa. Javier cerró los ojos. Sabía que estaba sufriendo. Uno puede estar enfadado, decepcionado u odiar a su hermano, pero al oír que la policía se lo ha llevado el segundo día de fiesta, su corazón debe de estar destrozado. Volvió a preguntar. Antes de irse, ¿qué dijo Fran? La tía Carmen suspiró. Su voz sonaba cansada. Gritaba que tenías que llamarte para salvarlo, que si no, toda la familia se hundiría. También dijo que solo tú tienes dinero, una casa y puedes resolver este problema. Esa última frase nos dejó a Javier y a mí en silencio. La palabra salvar en boca de Fran no significaba ayudar a un culpable a enfrentarse a la verdad, significaba salvarlo con dinero, con una casa, con el sacrificio de otros. Igual que antes, solo que esta vez el agujero era demasiado profundo, ya no se podía tapar con decenas o cientos de miles de euros. Javier colgó el teléfono y se quedó de pie en silencio junto a la ventana durante mucho tiempo. Fuera, el sol del segundo día de fiesta se sentía cálido pero frío. Miré su espalda. Vi sus hombros tensos como si soportaran una pesada carga. Sabía que, aunque acababa de irse de esa casa conmigo, allí seguían su madre y su hermano. Personas de las que no podía simplemente desentenderse como si no las conociera. Lo llamé en voz baja.
Javier se dio la vuelta. Tenía los ojos rojos, pero intentaba mantener la calma. Dije en voz baja: vuelve a casa. Mira la situación. Pero tienes que recordar que vuelves para entender el problema y resolverlo correctamente, no para cargar con las culpas de otros. Javier se acercó a la cama y me cogió la mano. ¿Todavía estás enferma? No quiero dejarte sola. Negué con la cabeza. Mi madre está aquí. Además, si no vuelves, allí todo será un caos aún mayor. Pero tienes que prometerme una cosa. Me miró. Pronuncié cada palabra con claridad. No firmes nada. No transfieras dinero a nadie. No escuches súplicas de compasión por tu madre o tu hermano, y vendas la casa o te endeudes precipitadamente. Esto es un asunto legal. Deja que la ley lo resuelva. Javier bajó la cabeza durante un largo rato y luego asintió. Te lo prometo. Pero en cuanto terminó de hablar, mi móvil volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de un número desconocido. Contenía solo una línea. Es usted la esposa de Javier, ¿verdad? Si no quiere que la familia de su marido se hunda por completo, no le deje volver solo. Miré el mensaje. Se me puso la piel de gallina. Javier lo leyó también. Nadie dijo nada, pero ambos entendimos que el problema de Fran ya no era un simple caso de cobro de deudas. Detrás de las llamadas de pánico de doña Isabel y los gritos de auxilio de Fran, quizás había un secreto aún mayor esperando a ser revelado en ese segundo día de Navidad. La tormenta que sentía que se avecinaba finalmente había llegado a esa casa. Releí el mensaje del número desconocido. No le deje volver solo. Unas pocas palabras, pero hicieron que la ya fría habitación del hospital se sintiera aún más gélida. Javier estaba a mi lado, con los ojos fijos en la pantalla del móvil. Su rostro estaba tenso. Sabía que estaba dudando. Por un lado, estaba yo, todavía débil por la fiebre alta. Por otro, su madre, que había llamado casi 50 veces, y su hermano, que había sido llevado por la policía. Toda su familia estaba sumida en el caos en el segundo día de Navidad. Finalmente, dijo: voy a volver, pero tú quédate aquí con tu madre. Aún no te has recuperado. Lo miré y negué con la cabeza. No, yo voy contigo. Javier frunció el ceño, a punto de negarse, pero le sujeté la muñeca. No vuelvo para discutir. Vuelvo para ver por mí misma lo que realmente está pasando. Además, la persona que envió el mensaje dijo que no te dejara volver solo. No me quedo tranquila si te vas allí sin mí. Me miró durante un largo rato. Su mirada estaba llena de preocupación e impotencia. Finalmente, suspiró. Está bien. Pediré permiso al médico para que puedas salir unas horas, pero si te sientes cansada, volvemos inmediatamente. Mi madre, por supuesto, no estaba contenta. Mientras me ayudaba a ponerme la chaqueta, le advirtió a Javier: dejo que mi hija vaya contigo, pero no para escuchar ni una palabra desagradable más. Si pasa algo, tú tienes que dar la cara. No dejes que la usen como escudo. Javier bajó la cabeza. Lo entiendo, mamá. Protegeré a Elena. Mi madre lo miró. Su voz se suavizó, pero se mantuvo firme. Proteger no es solo hablar. Cuando tu familia se equivoca, tienes que tener el valor de decir que está mal. De camino a casa de mis suegros, las calles seguían animadas. A lo largo del camino, las luces de Navidad, los árboles decorados y los adornos rojos todavía estaban colgados. Niños con ropa nueva corrían detrás de sus padres que iban de visita, pero dentro del coche nadie hablaba. Javier conducía despacio, mirándome de vez en cuando. Yo me apoyaba en la ventanilla. Mi cuerpo seguía cansado, pero mi mente se sentía increíblemente lúcida. Ya no era la nuera asustada que fue expulsada de casa en Nochebuena. Volvía a ese lugar con un sentimiento diferente, alerta y a la vez deseosa de ver cuán profundo era el agujero que existía en secreto en esa familia. En cuanto el coche se detuvo frente a la puerta, vi que la casa, normalmente llena del sonido de los villancicos, ahora estaba en silencio. La puerta no estaba bien cerrada. En el patio había varios pares de zapatos desordenados y algunos parientes estaban de pie en grupos, susurrando en el porche. Doña Isabel estaba sentada en el suelo, desplomada. Su pelo estaba revuelto. El vestido granate que llevaba desde la mañana estaba arrugado.
Su rostro parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. Al ver entrar a Javier, se levantó de un salto y corrió hacia él. Ya no con la actitud altiva y la voz alta de siempre. Le cogió la mano a Javier y de repente se arrodilló en medio del patio. Todos los parientes se sorprendieron. Yo también me quedé atónita. La mujer que me había señalado con el dedo, me había llamado portadora de mala suerte y me había ordenado volver a casa de mis padres. Ahora estaba arrodillada ante su propio hijo, llorando hasta que su voz se quebró. Javier, por favor, salva a tu hermano. Te lo suplico. Solo tú puedes salvarlo. Javier, en pánico, intentó levantar a su madre. Mamá, levántate primero. ¿Qué pasa? Explícamelo con calma. Pero ella seguía agarrándole la mano con fuerza, las lágrimas y los mocos le cubrían el rostro. Es joven, cometió un error. Como su hermano mayor, si no lo ayudas, ¿quién lo hará? Solo puedo contar contigo. Javier apretó los dientes, su voz se quebró. Mamá, tienes que ser sincera. ¿Qué ha hecho realmente Fran? ¿Cuánto debe? ¿Con quién está involucrado? Doña Isabel esquivó la pregunta, repitiendo que Fran solo se había dejado llevar por malas compañías, que era una travesura y que le habían tendido una trampa. Pero esta vez, Javier ya no se dejaba convencer tan fácilmente. Guió a su madre para que se sentara en el salón y luego dijo en voz muy baja: «Si me ocultas una sola cosa más, me iré ahora mismo. Si quieres que te ayude, a partir de ahora tienes que ser sincera». Esa frase pareció cortar el último hilo que ella usaba para ocultar la verdad. Temblando, sacó un montón de papeles de un cajón. Había contratos de préstamo, comprobantes de transferencia, recibos de pagos iniciales de coches. En todos ellos aparecía el nombre de Fran. Vi las cifras en esos papeles y sentí un escalofrío. 5.000 euros, 10.000 euros, 20.000 euros. Incluso había uno de 30.000. No eran solo una o dos personas, sino muchos nombres diferentes. Un tío que estaba cerca suspiró. Javier, la policía dijo que la estimación inicial supera los 200.000 euros. Fran aceptó pagos por adelantado por coches de segunda mano de mucha gente. Prometió coches baratos con todos los papeles. Al principio, entregó 1 o 2 coches para ganarse la confianza, pero después de eso recaudó dinero de mucha gente y desapareció. La cuenta bancaria que recibía el dinero está a su nombre. Javier se quedó paralizado. Se giró hacia su madre, su voz ronca. Me dijiste que sus deudas eran solo de unos pocos miles de euros porque su negocio iba mal. Doña Isabel se cubrió el rostro y rompió a llorar. Al principio era así. Luego dijo que necesitaba un poco más de capital para mover el dinero y cubrir las pérdidas. Le creí. Dijo que si no pagaba pronto, le darían una paliza, que lo humillarían en las redes sociales. Tenía mucho miedo. La miré. Mi corazón ya no sentía la ira de la Nochebuena. Mis sentimientos se habían transformado en una frialdad más profunda. El miedo de su madre a perder el prestigio había alimentado los errores de Fran poco a poco. Javier preguntó de nuevo. Cada palabra parecía caer al suelo. ¿Dónde está todo ese dinero? Nadie respondió. Después de un momento, un primo dijo en voz baja. Según la policía, Fran confesó que al principio lo usó para apuestas deportivas. Después de perder mucho, se pasó a las criptomonedas, uniéndose a grupos en Internet, con la esperanza de cubrir las pérdidas. Cuanto más lo intentaba, más perdía. El salón quedó en silencio. La comida de Navidad seguía en la mesa, pero nadie la tocaba. Javier dio un paso atrás. Sus manos se aferraban al borde de una silla. El hermano que siempre había considerado simplemente perezoso y juguetón, había arrastrado a toda la familia a un abismo más profundo de lo que nadie podría haber imaginado. Justo en ese momento, doña Isabel levantó de repente la cabeza, su voz temblaba. «Ya lo vendí». Javier frunció el ceño. «¿Vender qué?» Ella lloró desconsoladamente. «Las tierras heredadas de tus abuelos en el pueblo, las vendí en secreto hace unos meses para pagar sus deudas. Pensé que con eso se acabaría, pero resulta que había muchas más deudas». Al oír eso, sentí un frío glacial por todo el cuerpo. Doña Isabel había mencionado esas tierras heredadas como lo más sagrado para la familia.
Una vez me regañó solo porque sugerí de pasada alquilarlas temporalmente para obtener ingresos adicionales para renovar la casa. Pero por Fran, las vendió en secreto sin decírselo a nadie. Javier miró a su madre. Sus labios se movían, pero no salía ningún sonido. En su rostro en ese momento no solo había ira, sino también el dolor de un hijo que acaba de darse cuenta de que su madre había ido demasiado lejos para encubrir las faltas de su otro hijo. Y yo, de pie detrás de él, tuve que agarrarme a una silla para mantener el equilibrio. La fiebre, que aún no había desaparecido por completo, me mareaba un poco, pero todo lo que veía delante de mis ojos era terriblemente claro y cruel. Resulta que la Navidad que doña Isabel intentaba mantener tan hermosa a los ojos de los parientes llevaba mucho tiempo podrida por dentro. Y las 50 llamadas telefónicas en la mañana del segundo día de fiesta no eran porque extrañara a su hijo, y mucho menos porque lamentara haberme echado. Eran el grito de auxilio de alguien que acababa de darse cuenta de que el agujero que había cavado para tapar las faltas de su hijo menor finalmente se había derrumbado justo bajo los pies de toda la familia. Después de la confesión de doña Isabel, nadie en el salón pudo decir nada. Las tierras heredadas se habían vendido, el dinero había desaparecido. Mientras Fran estaba detenido, la Navidad que mi suegra siempre había intentado retratar con platos de lujo y elogios frente a los parientes, finalmente solo dejó suspiros y un montón de contratos de deuda sobre la mesa. Javier permanecía en silencio, mirando la pila de documentos como si estuviera contemplando un abismo sin fondo. Yo me senté en una silla cerca de la puerta, intentando regular mi respiración. La fiebre, que aún no había remitido, hacía que mi cuerpo sintiera calor y frío a la vez. Pero lo que más me hacía temblar en ese momento no era la enfermedad, sino la mirada de mi suegra. Después de llorar unos minutos, de repente miró a Javier con una expresión muy diferente. Ya no era pánico, sino la mirada de alguien que ha encontrado el último salvavidas y está decidido a aferrarse a él a toda costa. Se levantó lentamente, secándose las lágrimas con la manga de su vestido. Su voz era ronca. Javier, sé que estás enfadado. Sé que me equivoqué al ocultártelo, pero ahora no es momento de culparse mutuamente. Tu hermano está en manos de ellos. Si no hay dinero para compensar las pérdidas, su vida estará arruinada. Javier la miró sin responder. Ella se acercó, su voz se suavizó como si suplicara. Vended vuestra casa. Salvemos a Fran primero. Una casa perdida se puede volver a conseguir. Si tu hermano entra en la cárcel, su futuro se acabará. El salón quedó en silencio al instante. Una tía que estaba cerca murmuró en voz baja a doña Isabel, y luego se calló. Quizás ni ella misma podía creer que mi suegra pudiera hacer esa petición justo delante de mí, la persona a la que había echado 2 días antes mientras tenía una fiebre altísima. Miré a doña Isabel. Mi corazón se heló. La casa a la que se refería no era un objeto negociable. Era el lugar por el que habíamos pagado una hipoteca poco a poco. El resultado de ahorrar cada euro, de trabajar horas extras los fines de semana y de sacrificar muchos planes de vacaciones. Javier seguía en silencio. Doña Isabel, pensando que dudaba, lo presionó de nuevo. Eres el hijo mayor. Tu padre ya no está. Esta familia depende de ti. Fran se equivocó, sí, pero los lazos de sangre no se pueden romper. Vende la casa, paga una parte primero. Para el resto, pediremos tiempo. Sois jóvenes, sois fuertes, ya conseguiréis otra. Salva a tu hermano primero. Cada palabra de ya conseguiréis otra sonaba como una piedra en mis oídos. Recordé cómo, durante años, cada vez que quería comprar algo para mí, mi suegra me llamaba derrochadora. Cada vez que hablaba de renovar nuestro pequeño piso, ella decía que los asuntos de la familia del marido eran prioritarios. Pero ahora, nuestro mayor patrimonio, nos pedía que lo vendiéramos sin más, solo por culpa de Fran. No hablé. Quería escuchar la respuesta de Javier. Hay límites que, si no los protege el propio marido, por mucho que hable la esposa, solo será considerada egoísta. De repente, Javier se rió en voz baja. No era una risa de felicidad, sino una risa tan dolorosa que hizo que toda la habitación se callara. Levantó la cabeza y miró a su madre. Tenía los ojos rojos, pero su voz era más clara que nunca. ¿Dices que una casa perdida se puede volver a conseguir?
Entonces, ¿por qué cuando vendiste las tierras de la herencia no me dijiste ni una palabra? ¿Por qué cuando Fran se endeudaba una y otra vez no le dijiste que parara? ¿Por qué solo ahora, cuando ya no se puede tapar nada más, te acuerdas de que soy el hijo mayor? Doña Isabel se quedó atónita. Sus labios temblaban. Pero hijo, es que me daba pena tu hermano. Javier se acercó a la mesa y la golpeó con fuerza. El sonido sobresaltó a varios parientes. ¿Pena de tu hermano? ¿Y por eso sacrificas nuestras vidas para encubrir sus errores? ¿Sabes que en Nochebuena echaste a Elena de casa cuando tenía 41 de fiebre? En ese momento, ¿pensaste en mí? ¿Pensaste qué pasaría con mi vida si algo le ocurría en el camino? Doña Isabel no pudo decir nada. Vi cómo le temblaban las manos. Javier no se detuvo. Todo el silencio que había acumulado durante años pareció romperse en ese instante. Dijiste que Elena traía mala suerte. Pero quien ha convertido esta casa en lo que es, no es Elena. Es Fran, que se equivocó. Y tú, que lo sabías pero seguiste encubriéndolo. Ahora que ha metido la pata, nos pides que vendamos nuestra casa para cargar con las consecuencias. ¿A eso llamas amor familiar? Un tío sentado en un rincón suspiró. Javier tiene razón, Isabel. Ayudar a la gente también tiene sus límites. No se puede empujar a otra familia al abismo para sacar a alguien que se tiró a él a propósito. Doña Isabel se giró bruscamente, con los ojos llenos de ira. Pero delante de tanta gente, se quedó sin argumentos para rebatir. El silencio de los parientes ya no estaba de su lado. Era el silencio de quienes ya lo habían visto todo con claridad. Se volvió hacia mí, su voz comenzó a afilarse. Elena, habla tú. Eres su mujer. ¿No te da pena tu cuñado? ¿Te alegras de ver a la familia de tu marido destrozada? Esa pregunta, si me la hubiera hecho unos días antes, probablemente me habría hecho temblar y apresurarme a defenderme. Pero ese día solo me llevé la mano al pecho, respiré hondo y respondí: no quiero que la familia de mi marido se hunda, suegra, pero tampoco puedo permitir que nuestra casa se venda para pagar por errores que no hemos cometido. La miré directamente. Mi voz no era fuerte, pero fue lo suficientemente clara para que todos la oyeran. Si Fran necesita un abogado, si necesita acompañamiento legal, lo discutiremos. Si usted necesita que la lleven a reunirse con las víctimas y buscar una solución legal, no le prohibiré a Javier que lo haga, pero vender la casa, endeudarnos de nuevo o firmar cualquier papel para cubrir las deudas de Fran, eso no va a pasar. Javier se puso a mi lado de inmediato, como para reafirmar su elección. Dijo: la decisión de Elena es también mi decisión. Doña Isabel nos miró a los dos. Su mirada cambió de suplicante a llena de odio. Pero esta vez, Javier no retrocedió. Cogió la pila de contratos de deuda de la mesa, los ordenó y dijo: a partir de ahora, todo tiene que estar claro. ¿Qué deudas son legítimas? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad? Que lo decidan los abogados y las autoridades. No te abandonaré, mamá, pero tampoco permitiré que uses la palabra deber para obligarme a cometer un error. Esa frase cayó en medio del desordenado salón en plenas fiestas como un cuchillo que cortaba la cuerda de manipulación que había durado años. Doña Isabel se desplomó en la silla, pálida, por primera vez sin palabras para regañarme, y yo, en medio de mi agotamiento, sentí un ligero alivio. No porque el problema estuviera resuelto, sino porque Javier finalmente estaba donde debía estar, al lado de su esposa, pero siendo lo suficientemente sabio como para no devolverle la crueldad a su madre. Doña Isabel se desplomó en la silla, pero al poco tiempo su mirada volvió a cambiar. Quizás al darse cuenta de que no podía obligar a Javier a vender la casa, ni usar la palabra deber para que cargara con las deudas de Fran, empezó a buscar otro objetivo para desahogar su desesperación. Y ese objetivo, como en años anteriores, seguía siendo yo. Levantó la cabeza. Sus ojos rojos me miraron con dureza, como si todas las deudas, todas las víctimas, todos los errores de Fran y todas sus acciones de encubrimiento pudieran unirse y arrojarse sobre la cabeza de una nuera que acababa de recuperarse de una fiebre. Me señaló directamente a la cara. Su voz era ronca pero llena de odio. Todo esto es por tu culpa, desde que entraste en esta casa. Antes, mi familia estaba bien.
Desde que estás tú, no han parado de surgir problemas. Eres una mujer que trae mala suerte. Al instante, todo el salón quedó en silencio. Javier dio un paso adelante, pero le detuve la mano. Quería escucharlo todo. Hay palabras que, si no se dejan salir, los demás nunca entenderán por qué una nuera puede sentirse tan herida como para abandonar la casa que una vez intentó construir. Doña Isabel, al verme en silencio, se envalentonó. Se puso de pie, llorando y gritando. Su voz resonó en toda la habitación. Si en Nochebuena no te hubieras hecho la enferma, si no te hubieras llevado a Javier de casa, él habría estado aquí el día de Navidad. Cuando vinieron los cobradores, habría habido alguien para hacerles frente. Cuando vino la policía, habría habido alguien para solucionarlo. Todo es porque te llevaste a tu marido, dejándonos solos, y ahora te atreves a estar ahí de pie como si no tuvieras la culpa de nada. Llegada a ese punto, se giró hacia los parientes como buscando apoyo. Mirad todos. ¿Qué clase de nuera ve a la familia de su marido en problemas y se queda de brazos cruzados? Quiere que mi familia se hunda. Algunos parientes que no entendían bien la situación empezaron a susurrar. Uno dijo, al fin y al cabo, es un problema de la familia del marido. Irse en un momento así no está bien. Otro suspiró. Las mujeres a veces deberían ser más flexibles. Si eres demasiado rígida, pasa esto. Escuché cada palabra con claridad, pero curiosamente mi corazón ya no temblaba como antes. Quizás cuando a una persona la empujan a su límite, aprende a mantener la calma en medio del ruido. Javier ya no pudo más. Se giró hacia los que acababan de hablar. Su voz se volvió grave. Mi mujer tenía 40 y 1 de fiebre. El médico dijo que podía ser mortal. Mi madre la echó por considerarla portadora de mala suerte. La llevé al hospital. ¿Eso está mal? La habitación volvió a quedar en silencio, pero doña Isabel no se detuvo. Golpeó la mesa. Las lágrimas corrían, pero sus palabras eran afiladas como cuchillos. ¿Sabes qué? Desde que te casaste con ella, has cambiado por completo. Antes querías a tu madre, a tu hermano. Ahora, tu mujer dice una palabra y le das la espalda a tu propia sangre. Si ella no trae mala suerte, ¿entonces qué es? La miré, sintiendo de repente lástima y a la vez una extraña diversión. Una madre que, por querer mal a uno de sus hijos, encubriendo sus errores una y otra vez, al final calificaba la toma de conciencia de su otro hijo. No respondí de inmediato. Lentamente, saqué el móvil del bolsillo. Mis manos todavía temblaban un poco por la debilidad, pero mi mente estaba muy clara. Abrí la carpeta de grabaciones de voz, buscando un archivo que había guardado hacía unos meses. En realidad, no lo grabé a propósito para atrapar a Fran. En aquel momento, él estaba borracho en el patio trasero, hablando por teléfono y riéndose a carcajadas. Lo escuché por casualidad y tuve un mal presentimiento, así que encendí la grabadora de voz. Puse el móvil sobre la mesa y pulsé el botón de reproducir. Al principio solo se oía el viento y el tintineo de un vaso, y luego la voz de Fran, borracho, se escuchó con total claridad. Esta gente es muy fácil de engañar. Solo les dices que son coches de embargos internos, que paguen una señal para reservar la unidad, y todos se dejan seducir por el precio bajo. Algunos hasta me dan las gracias. Espera a juntar un lote más y recupero toda la inversión. La voz de otro hombre en la grabación preguntó, ¿y si te reclaman el dinero, qué? Fran se rió con cinismo. ¿Miedo de qué? En el peor de los casos, mi madre lo arreglará. Ella no dejará que me pase nada. Además, mi hermano Javier tiene una casa, tiene dinero. Seguro que intervendrá. De repente, el salón quedó en un silencio sepulcral. Ya no había susurros. Los que antes me aconsejaban ser más flexible ahora agachaban la cabeza. Doña Isabel se quedó paralizada, con el rostro pálido. Era la voz de su hijo, no había duda. La voz de un borracho, arrogante, irresponsable, pero lo suficientemente consciente como para contar con que su madre lo protegería y su hermano cargaría con las consecuencias. La miré con sinceridad, sin ninguna satisfacción. Solo sentí un escalofrío. Alguien que comete un error pero sabe que siempre hay una salida, nunca se detendrá por sí mismo. La grabación continuaba. Fran añadía, en esta casa, mi madre es la que manda. Mi cuñada solo es buena en la cocina.
No tiene ni idea de dinero. Si pasa algo, que hable mi madre. Javier se ablandará enseguida. Al oír esa frase, Javier cerró los ojos. Sabía que esa frase le había dolido profundamente. No solo revelaba la verdadera naturaleza de Fran, sino también la propia debilidad de Javier, de la que otros se habían aprovechado durante tanto tiempo. Pulsé el botón de detener. El pequeño clic sonó como el martillazo final en medio de la habitación. Levanté la cabeza, miré a cada persona y luego dije en voz baja: no he puesto esta grabación para hundir a Fran. La he puesto para que todos entiendan que este problema no empezó en Nochebuena, ni empezó cuando nos fuimos de casa. Este problema empezó hace mucho tiempo, desde que alguien cometió un error y toda la familia se turnó para protegerlo. Doña Isabel temblaba. ¿Desde cuándo lo grabaste? ¿Estabas espiando a tu propio cuñado? La miré directamente. Si ese día no hubiera escuchado esa frase, quizás hoy yo también pensaría, como muchos aquí, que Fran es solo un chico travieso que se vio en apuros. Pero no, suegra, él sabía lo que hacía, incluso sabía con certeza que alguien lo salvaría. Mi voz no era fuerte, pero cada palabra era tan clara que hasta yo misma sentí frío. Dejé el móvil sobre la mesa, con las manos apretadas. Lo que está haciendo sufrir a esta familia no soy yo. No es porque me pusiera enferma en Navidad, ni porque me fuera con mi marido cuando me echaron. Lo que está haciendo sufrir a esta familia es la persona que sigue tolerando el error, que llama amor a la protección y que obliga a otros a cargar con las consecuencias en nombre de los lazos familiares. En cuanto terminé la última frase, doña Isabel se tambaleó y se agarró a una silla. Por primera vez, delante de los parientes, se quedó sin palabras para regañarme. Javier se puso a mi lado. Después de un largo silencio, habló. Su voz era ronca pero firme. A partir de ahora, quien siga diciendo que mi mujer es la causa de los problemas en esta casa, que vuelva a escuchar esa grabación. No permitiré que se culpe a Elena ni una sola vez más. Nadie respondió. En la habitación que antes estaba llena de acusaciones contra mí, el silencio de ese momento fue el reconocimiento más claro. Y supe que, desde ese instante, la etiqueta de nuera portadora de mala suerte que doña Isabel había intentado pegarme, finalmente se había desgarrado por la voz de su propio hijo predilecto.